Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión veremos el 18º tema de formación bíblica para laicos, el modelo pedagógico bíblico para la misión. Este será dirigido por el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros. Buenas noches, estimados laicos discípulos de la palabra. Les doy la bienvenida a nuestro 18º encuentro de formación bíblica. Bienvenidos a otra apasionante aventura del conocimiento de Jesucristo a la luz de la Biblia. Hoy el tema que nos convoca es sobre el modelo pedagógico. Recordemos que estamos en la última parte de nuestro curso de formación que titula Herramientas para la misión. Herramientas para dar a conocer la palabra de Dios, para organizar los grupos. Por eso en la clase pasada vimos cuál era el liderazgo al servicio de la palabra y tomamos el personaje bíblico de Felipe. Entonces vamos a ver este tema, qué significa el modelo pedagógico, cómo nos va a ayudar para este proceso. Entonces el tema de hoy, les doy la bienvenida. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la oración. Ya puedes comenzar a leerla mientras la busco acá, por favor, Kitty. Ok. Señor, ayúdanos a abrir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe inmensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama a que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Gracias, Kitty. Ahora dime, ¿qué mensaje te deja esta parte de la oración? Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. ¿Qué te dice esto a ti? Ay, pues María es su primer discípulo de Jesús, su seguidora, la fiel servidora de Jesús. Pues qué más que ejemplo ella, que aparte de ser su mamá, pues es su discípulo, su evangelizadora, la que le sigue paso a paso y pues aprender a ser como ella, a tener mucha prudencia, a saber hablar y y pues como mamá a tener también ¿cómo se dice? El comodín para poderle pedir a nuestro Señor, o sea, como abogada que es y que nos puede escuchar como mamás. Gracias, Kitty. Está muy bien lo que acabaste de decir porque nosotros como discípulos que estamos en formación de la palabra, tanto ustedes como yo, porque no crean que ya estoy dando el curso que yo me la sé toda, ¿no? Yo también estoy aprendiendo con ustedes, en recordar, en vivenciar, porque el conocimiento de la Biblia es algo que dura toda la vida. Muy bien, y qué bonito lo que acabas de decir, Cristina, porque nos habla precisamente de la Virgen como ese modelo, ella que fue la primera discípula, fiel a la palabra, fiel a su hijo. Muy bien, entonces ahorita por favor tomen sus Biblias
léanlo despacio, Mateo 19, 16, 26. Vamos a escuchar a Jorge. Listo, Jorge. Puedes quitar aprender el micrófono y te escuchamos. Pienso que tiene dificultades de pronto del micrófono. Mónica, ¿lo tienes ahí tú? Entonces te escuchamos, Mónica. Sí. El joven rico. Luego se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le preguntó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás. Honrará a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Al oírlo, el joven se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Mónica. Muy bien, entonces ahorita nos disponemos para la oración. Te escuchamos, Marta. Tienes el micrófono apagado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pido nos des luz para el entendimiento. Gracias por permitirnos tener una reunión más. Estamos confiados en ti y en el Espíritu Santo. Bendice a cada uno de nosotros y guíanos con tu palabra para conocerte más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Marta. Muy bien. Vamos a iniciar con dos videos. El primer video se llama Jesús y el joven rico, precisamente este que acabamos de escuchar en el Evangelio, que nos lo leyó Mónica. Vamos a verlo ya en su representación. Entonces recuerden que deben de vivenciarlo, introducirse en el Evangelio, ponerse en el papel de Jesús, de este joven, de los discípulos que estaban alrededor, porque recordemos como nos decía San Agustín, ¿no? La palabra no hay que solo leerla, sino llevarla al corazón, hay que rumiarla una y otra vez. En ese sentido, se hace vida en nuestro corazón. Por eso los textos volvemos y volvemos y volvemos y siempre nos va a decir algo nuevo porque la palabra de Dios siempre se actualiza, siempre es viva, nunca pasa de moda, siempre nos habla el corazón. Muy bien, entonces el primer video que vamos a ver se llama Jesús y el joven rico. Recordemos que este video es de nuestros hermanos. Y el segundo video se llama 5 consejos de belleza según la Biblia, de la hermana Grenda. Este me pareció muy interesante porque ahorita que ahorita en la sociedad se habla mucho de la belleza exterior, de todo esto. Ella hace una explicación muy bonita de esa belleza interior, ¿no? Entonces se llama 5 consejos de belleza según la Biblia por la hermana Grenda. Entonces es algo muy interesante, entonces también estén bien atentos
tomen apuntes para que después podamos hacer un interesante compartir. Y esto nos va a llevar a ese modelo, ¿no? A ese modelo pedagógico de la Biblia para estructurar bien nuestro proyecto. Muy bien, entonces cierren por favor los micrófonos. Recuerden que no deben recibir llamadas ni nada, ni prenderlo, para que no tengan ninguna dificultad y no hayan interrupciones como la vez pasada. Muy bien. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cinco consejos de belleza según la Biblia. Orar embellece. Sí, como has oído, orar embellece. La oración, el contacto con Dios, le da una luz tan especial a tu rostro que ningún maquillador del mundo conseguiría este efecto. Así le pasaba al rostro de Moisés cuando venía de hablar con Dios, como nos dice el libro del Éxodo, en el capítulo 34, del 29 al 35. Dice el Éxodo que a Moisés le brillaba el rostro, tanto que tenía que cubrírselo con un velo del brillo. Jesús no solo era bello porque tenía también esa misma luz en el rostro o en su persona, como se puso de manifiesto en la escena de la transfiguración que nos narra el Evangelio de San Mateo, sino que era bello porque él mismo era y es la luz del mundo. ¿Quieres ser más bella? ¿Quieres ser más bello? ¿Quieres darle luz a tus ojos, a tu rostro, a tu persona y a tu vida? Ora. Ora sin cesar. Entra en contacto con Dios, con Jesús, con lo santo. Esto le dará un brillo y una belleza a tu vida que incluso en la ancianidad, en la enfermedad o incluso en la muerte se podrá transparentar esa belleza, esa luz que hay en ti. He tenido el regalo de Dios de visitar muchos ancianos y enfermos y en muchas diferentes condiciones, y en más de una ocasión he visto esa luz en la mirada, esa luz en sus rostros, esa luz en sus personas, que les hace ver profundamente bellos. Ser discípulo embellece. Nosotros somos discípulos de la belleza, porque como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, nosotros hemos visto su gloria. Es decir, nosotros hemos visto el esplendor de su verdad, el resplandor de su bondad como Hijo de Dios.
Nosotros hemos visto su belleza y nos ha fascinado con ella. Su gloria, su esplendor, su belleza nos ha marcado para siempre y por eso la buscamos y la seguimos. Y es esta misma belleza, este mismo resplendor, el que saldrá de nosotros en nuestro modo de ser y de actuar. Porque el mismo Jesús nos ha instituido también a nosotros como luz del mundo, como esplendor de belleza del mundo. Mateo 5, versículo 14. Así, cuando los demás vean nuestras buenas obras y la belleza que emana de ellas, les llevará a glorificar a Dios, es decir, les llevará a descubrir la belleza, el esplendor del Creador y del Salvador que emana de estas obras que nosotros hagamos, detrás de lo bueno, detrás de lo verdadero y lo bello. Como nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16. San Pablo, por otra parte, nos invita a glorificar, acuérdense, a hacer resplandor. Todo esto de la gloria es resplandor. Invita a glorificar a Dios con nuestra vida entera. Incluso en actividades tan humanas y sin importancia, Él nos exhorta y nos dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para gloria de Dios. 1 Corintios 10, versículo 31. Es decir, comiendo, bebiendo o haciendo cualquier cosa, hagamos que brille el esplendor de Dios en nosotros, que brille el esplendor de la verdad y de la bondad de Dios en nosotros. Es decir, que brille en nosotros, ya sea comamos, bebamos, hagamos cualquier cosa, que brille en nosotros la belleza para hacer luz del mundo, la belleza de Dios. Incluso en los momentos más difíciles, como le pasó a San Esteban en su martirio, podremos transparentar esa gloria, esa luz, ese resplandor bueno, verdadero y bello. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 15, que incluso los que estaban martirizando a San Esteban, mirándolo, veían el resplandor de su rostro y les parecía el rostro de un ángel. Porque nuestro Maestro, incluso desde la cruz, manifestó el esplendor de su gloria, el esplendor de su belleza. Así afirma él mismo en el momento de afrontar su pasión y muerte, diciendo, ahora será glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, ahora emergerá su belleza, su esplendor, el esplendor de su bondad, de su verdad y de su belleza. Ahora será glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Juan 13, versículo 31. Ser estéticamente equilibrado. Esto embellece. ¿Sabías que la estética es la ciencia que estudia las reglas implícitas o explícitas que hacen que algo sea considerado socialmente bello o feo en una sociedad concreta? Así, por ejemplo, en el siglo XV y en el siglo XVI, la estética occidental europea mandaba a que el sobrepeso era ser bello y tener un alto estatus social, pues la gordura estaba asociada a una buena vida y ser delgado era un signo de pobreza y fealdad. En los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, la estética mandaba hasta para los hombres el uso obligatorio de pelucas de pelo largo. El pelo corto o la cabeza totalmente rapada se asociaba a los prisioneros, ajusticiados o a los enfermos. La Biblia, ojo, no está exenta de tener sus propios cánones de estética y luego irlos cambiando. No te asustes por esto. Así vemos, por ejemplo, cómo alaba la cabellera larga de los hombres o mujeres que toman un voto a Dios y no debían cortarse nunca el cabello mientras durara su consagración. Esto está en el libro de los Números, capítulo 6, versículo 5. Pero luego presentan la misma cabellera masculina larga como un motivo de vergüenza, como una afrenta para el hombre. Lo dice San Pablo en la 1 Corintios 11, versículo 14. En cambio, para la mujer dice que la cabellera larga es un motivo de honra. Por una parte, la Biblia prohíbe los tatuajes, el Levítico 19, versículo 28. Y luego, también la Biblia no tiene ningún reparo en decir que Dios tiene tatuajes, es decir, Dios tiene nuestro nombre tatuado en la palma de su mano. Isaías 49, versículo 16. La Escritura, por otra parte, alaba y reconoce sin problema la belleza exterior de las mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, entre otras, y la belleza también de los hombres, como la belleza de José, de Saúl, incluso del rey David, de Absalón. Pero, por otro lado, manifiesta también la Biblia su desconfianza de la misma belleza. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios dice, engañosa es la gracia, vana es la belleza.
Proverbios 31, versículo 30. Esto nos invita, ojo, a no leer las reglas estéticas de la Biblia de un modo absoluto, sino a imitar la libertad, la moderación y el buen gusto de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, también en este punto. Jesús, escuchen bien, se mostró tremendamente libre y equilibrado frente a los cánones de la estética social y la estética religiosa de su tiempo. Por ejemplo, no vistió al estilo súper austero de su primo Juan el Bautista, que se vestía con piel de camello, comía solo langostas, miel silvestre y vivía en el desierto. Esto está en Marcos 1, versículo 6. Jesús viste normal, con túnica y manto. No vive aislado del mundo, sino que participa en la vida social de la gente, asistiendo a bodas, a comidas, a entierros, a reuniones de la sinagoga, etc. Tampoco en su modo de vestir siguió los cánones estéticos de una persona extremadamente pobre de su época. Lo sabemos porque su túnica, que era de una sola pieza, sin costura, no como la de la gente pobre, que estaba surcida de muchos retales. Su túnica era tan buena que incluso los soldados no quisieron romperla para repartírsela, sino que la echaron a suerte. Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 35. Esto nos muestra a un Jesús que viste dignamente, no con excentricidades espirituales como las de su primo el Bautista, ni con harapos como los mendigos, pero tampoco con lujos y derroches. Así que sigamos el ejemplo de nuestro Maestro y de nuestro Señor y seamos estéticamente equilibrados como nos enseña el verdadero espíritu, no la letra, de la Sagrada Escritura. Usar perfumes, joyas y adornos con moderación embellece. La Biblia muestra por un lado su agrado por ellos y por otro condena el lujo y la falta de sobriedad. En el caso de la postura favorable a los perfumes, tenemos por ejemplo en el Salmo 45, versículo 9, donde habla que los vestidos huelan a mirra, a aloe y acacia, que son perfumes de esa época. Jesús, por su parte, aprecia el perfume que la mujer usó para ungirlo en la cabeza, como nos narra Marcos en el capítulo 14, del 3 al 9. Tanto valoró Jesús este gesto con este perfume que dio una bienaventuranza sobre ella diciéndonos: en verdad os digo, en cualquier parte donde se anuncie el Evangelio en todo el cosmos, se dirá también lo que ella ha hecho conmigo para memoria de ella. Con respecto a las joyas, en el libro del Cantar de los Cantares, el amado alaba a la amada diciéndole: graciosas son tus mejillas entre los zarcillos y tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro haremos para ti con cuentas de plata. Esto está en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 10 y 11. En esta misma línea, favorable a los adornos de belleza, el Nuevo Testamento no tiene miedo en describir a la Jerusalén celestial hecha con las cosas que aquí abajo tienen gran valor estético, como el oro y las piedras preciosas. Así está en el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Del mismo modo, se presenta a la iglesia como a una mujer bella que se adorna con sus joyas. Así también el padre de la parábola del hijo pródigo no tiene reparos en quitarle los harapos a su hijo y ponerle el mejor vestido junto con sandalias y un anillo en el dedo. En esta línea, el Nuevo Testamento invita a mantener el decoro, la belleza, pero desde la sobriedad, evitando el lujo escandaloso, que es un escándalo, que es una afrenta para los pobres y una falta tremenda de solidaridad. Y es en este sentido que hay que considerar válida para todos los cristianos, escuchen bien, hombres y mujeres, la exhortación que hace la polémica primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 9 al 10, que invita a las mujeres que se vistan decorosamente, es decir, bellamente, pero no con vestidos muy costosos. Así como la exhortación de la primera carta de Pedro, el capítulo 3, del 3 al 4, que nos insta a todos, también a hombres y mujeres, a preocuparnos más por la belleza interior y las buenas obras que por la belleza exterior. Y por último, el último consejo, para no ser tan largo este video: conciencia de un Dios artista embellece. Dios no es solo un Dios creador o salvador, también es un Dios artista que crea belleza, la disfruta e invita a gozarla. En el relato de la creación que nos narra el libro del Génesis, capítulo 1, del 1 al 31, hay un estribillo constante que el autor sagrado repite más de 6 veces.
y vio Dios que era bueno. Sabemos que este estribillo, la palabra que incluye la palabra bueno, en hebreo, bueno puede ser también traducido como bello. Así que Dios en este relato hace al menos 6 pausas para gozar, para exclamar y disfrutar con lo bueno y lo bello que estaba creando. Y esto es el arte: crear belleza, plasmar belleza, disfrutar y hacer disfrutar a otros con esta belleza. Ten conciencia que has sido creado bellamente por un Dios artista y que puedes decir sin complejos, como el Salmo 139 en el versículo 14: te alabo, Señor, porque formidable y prodigiosas son todas tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. Esta conciencia embellecerá tu vida y te hará vivir contemplando con asombro y gozo las maravillosas obras bellas del Señor, como te invito a cantar ahora con el Salmo 8. Cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Pienso que soy yo para que pienses en mí. Pienso que soy yo para que pienses en mí, grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra, grande es tu amor, tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Porque te ocupas del hombre, porque piensas en él. No existe poco menos que un Dios lleno de gloria y honor. Dado todo el poder sobre lo que tú has creado. Has dado todo el poder sobre lo que tú has creado. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Muy bien. Por favor, van a escribir en el chat qué mensaje les dejó estos videos. Y vamos a escuchar a Leonor. Leonor, dinos qué mensaje te dejó.
los videos. Te escuchamos. Pues, bueno, no, vi nomás el video de la hermana Glenda, que alcancé a ver. Pues me gustó mucho lo que dijo sobre lo que hace la oración, la transformación de nuestro rostro, que nos ilumina, nos transforma, nos ayuda a cambiar sobre todo y dar esa manifestación del Señor, ¿no? Esa paz, ese entusiasmo, esa alegría, pero todo que somos sus hijos de Dios y somos los seres más perfectos que Dios nos ha creado. Eso fue lo que me impresionó mucho, que a través de nuestros rostros nosotros podemos dar ese testimonio de vida, que el Señor hace que nos transformemos cuando ya estamos en gracia de Dios, cuando ya tenemos ese contacto espiritual con Él. Gracias, Leo. Susana, dinos qué mensaje te dejó a ti el primer video o el segundo, lo que nos quiera compartir. Los demás pueden escribir en el chat o en el WhatsApp. Buenas noches, hermano, buenas noches con todos. Buenas noches. Del primer video del Evangelio, lo que más me llegó es que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y sí, a veces nosotros decimos, ¿cómo va a ser posible eso o no? O sea, humanamente es difícil, pero para Dios nada es imposible. Eso tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces, y igual del video de la hermana Glenda, pues a veces estamos preocupadas por la belleza física, por que, bueno, yo diría, por ejemplo, ya estoy con arrugas, canas, que ni sé qué, pero mire, me llegó tanto esto de la hermana Glenda que orar embellece, y como nos da ella siempre sus videos son contextos bíblicos, entonces es verdad, ¿no? Y a pesar del dolor, a pesar de la angustia, pero si entregamos a Dios, nos abandonamos a Él y oramos, como dice aquí, ser discípulos también embellece, ser equilibrados, dice usar perfumes o joyas con moderación, embellece también, y para Dios eso no es tampoco mal, pero también hay lo que nos dice ya bueno, no me acuerdo en qué cita bíblica, que si vemos la belleza exterior, preocupémonos de la belleza interior. Si nos preocupamos de la belleza interior, por ende sale la belleza al exterior. Y de la canción también, como dice, contemplar la obra de Dios y pensar que, o sea, soy obra de Dios. Eso, hermano. Gracias, Susana. A mí me llama mucho la atención de este evangelio, ¿no? Del joven rico, ¿no? Y siempre me pregunto, bueno, sabemos que él no siguió a Jesús porque tenía mucho dinero, ¿no? Y no quería entregar todo como Jesús se lo dijo, si quieres ser perfecto, ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. O sea, él tenía muchas posesiones y no quiso hacerlo. O sea, él se negó la posibilidad de ser un discípulo de Jesús, ¿no? Entonces yo pienso que, y ese joven rico es interesante que en la Biblia no aparece con un nombre, es un personaje anónimo. Y cuando en la Biblia aparecen personajes anónimos que no tienen nombre, eso tiene también una intencionalidad teológica, significa que es para cada uno de nosotros. O sea, podría ser para ti o para mí o para cualquier persona. Porque muchas veces nosotros tomamos la actitud también del joven rico. Por ejemplo, cuando nos negamos a orar, cuando nos negamos a ir a la misa, cuando nos seguimos en el curso, que nos presentan muchas dificultades, uno dice, no, acá, hasta aquí llegué y no sigo más. Y con un montón de excusas, ¿no? Entonces también hacemos el papel. Entonces a mí me llama mucho la atención este del joven rico, pero recuerden, como les decía la vez pasada, algo muy interesante, como este mismo evangelio, que supuestamente no funcionó ahí con Jesús, como después, muchos años después, funcionó con la historia que yo le conté de San Antonio, ¿no? Este hombre que su familia tenía mucho dinero, él heredó todo y no sabía qué hacer con su vida, entró a una iglesia, justo el padre estaba leyendo esta parte del evangelio, él lo escuchó y lo vio como una revelación de Dios, salió de ahí, entregó todo a los pobres y lo siguió y se convirtió en un monje, y con él nació todo estas
estos monjes en Oriente, en Occidente y todo lo demás. Y acuérdese que esa misma historia, entonces, esta historia que no se cumplió con el Evangelio, se cumplió con él, pero no solo ahí se quedó, porque se cumplió con él y después, muchos años después, San Agustín, antes de tener la conversión en la cena del jardín, él también le narraron la historia de San Antonio, cómo él dejó todo, lo vendió y lo siguió. Esa fue una de las historias que San Agustín escuchó también para su conversión final. Entonces, sí ve cómo todo va encadenado, cómo un simple versículo le sirve para una persona convertirse, porque era solo eso, pero ese versículo lo cumplen radicalmente. Entonces, se pueden imaginar que es vender todo, dejarlo todo, darlo a los pobres y seguir solo a Jesús. Entonces, qué bonito el cumplimiento de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer un poco acá lo que nos dicen de algunas cosas. A mí me llamó también mucho la atención que nos hablaban acá de la importancia de la oración en nuestras vidas, cómo nos transforma la gracia de Dios y de las características. La hermana Glenda nos habla de 5, ¿no? Y es muy interesante. A mí me pareció muy interesante este video porque ella mezcla muchas cosas y es interesante y lo explica muy bien. Entonces, orar embellece. Y es verdad, ¿ustedes no le ha pasado que cuando ven una persona muy espiritual como que se le nota esa belleza espiritual? Como esa paz, esa tranquilidad. Cuando uno, por ejemplo, mira al Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, ellos reflejan esa belleza espiritual. Entonces ya sabemos que la oración también nos hace ver bellos, pero estamos hablando no de una belleza física, sino una belleza espiritual, que eso se nota. Y el ser discípulo, eso me llamó mucho la atención, yo creo que por eso lo escogí. O sea, el formarse y el ser discípulo de la palabra lo embellece a ustedes porque ustedes están. Algo que me gustó hoy del texto, precisamente acá hablan de María y Marta, ¿no? Y que la mayoría de la gente es como Marta, hacen cosas y cosas y cosas y de María son muy pocos. Pero me gustó los que compartieron las respuestas a ese evangelio, muchos escribieron, yo ahorita estoy sumiendo el papel de María. Y es verdad, porque ustedes ahorita lo que están es formándose, se están llenando de la palabra de Dios. Todavía no están siendo misioneros y llevando todo eso, sino que están como a los pies de Jesús. Cada tema que vemos aquí en la formación bíblica se está en los pies de Jesús, se llena mi corazón, es algo para mi vida interior antes de darlo a los demás. Entonces, me gustó que todos coincidieron que están en el papel de María y esa es la mejor parte, ¿no? Qué bonito es. Y también ser estéticamente equilibrado, exacto, uso de perfumes con moderación y la conciencia de un Dios que ama la belleza, de un Dios creador. Entonces, qué bonito ver todos estos elementos. Muy bien, vamos a pasar ahorita a unos videos que son los siguientes. Vamos a ver la segunda parte de Emanuel Dalzón. Vimos la primera parte, acuérdense que estos videos yo me encargué de hacer las preguntas. Yo hice en ese tiempo como 100 preguntas o 250 preguntas. No me acuerdo, yo hice como 250 preguntas sobre Manuel Dalzón y de las 200 preguntas de Manuel, bueno, en realidad hice como 1000 preguntas. Hice como 850 preguntas de San Agustín en esa época, que por ahí las tengo para un juego muy interesante. Hice como 850 preguntas de San Agustín e hice 250 de Manuel Dalzón. Y de las 250 escogí 100 para el dalzoniano en esa época y de las 100 este chico escogió alguna de las preguntas que yo elaboré. Entonces es muy bonito porque él hizo un video a partir de esas preguntas, de lo que él entendía. Entonces vamos a ver el segundo video sobre Manuel Dalzón. Entonces necesito cómo él construyó su proyecto de vida, cómo él evangelizó todo esto. Ese es el primer video que vamos a ver. Luego vamos a ver el segundo video del mensaje de nuestro Papa Francisco a los jóvenes. Aunque va dirigido a los jóvenes, no es solo los jóvenes, sino es para cualquier cristiano, para cualquier persona, porque nosotros también somos jóvenes en el espíritu. Porque cuando una persona está con Cristo, su alma y todo su interior siempre es joven, porque siempre el Espíritu Santo lo está renovando. Entonces es un mensaje también para nosotros. Y el último, vamos a ver una introducción al Evangelio de San Lucas. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos el Evangelio de San Marcos? Ahorita vamos a ver un poco del Evangelio de San Lucas, para que ustedes comiencen a ver como los paralelos entre los evangelios sinópticos, en qué se diferencian, en qué similitudes tiene, porque en el fondo lo que nos llama la atención es centrarnos, es focalizarnos en la figura de Jesucristo, qué nos dicen los evangelios, pero de una forma más profunda. Por eso ustedes cuando
les envié el material, ustedes se pudieron dar cuenta de que ahí explicó muy bien el Evangelio de Marcos, con las 7 partes que tiene, cada parte, todo eso, y que era fundamental leer para hacer bien el proyecto personal de vida. Entonces, todos vamos en este proceso. Entonces, les pido por favor mantener los micrófonos apagados, no responder llamadas y estar atentos en estos videos y tomen apuntes y después vamos a compartir. Ah, ¿ya están en el Dalsoniano? No lo sé, tú dime. Pues bienvenidos. Disfruten de este momento y sigamos conociendo al Padre Manuel Dalzón. En la vida de Dalzón resalta mucho la amistad con Santa María Eugenia, quien fue la fundadora de las religiosas de la Asunción. María Eugenia le pide al abad Dalzón ser su guía de conciencia y más tarde se convertirá en el guía espiritual de las religiosas de la Asunción. Ambos comparten el ideal de consagrar su vida a Dios a través de una congregación que renovara la educación a través de los principios católicos. La ascética se convirtió en el testimonio vivo de su predicación. Buscaba la negación a los placeres materiales, la renuncia a las dignidades eclesiales. Hizo voto de no aceptar cargos como obispo. Su tiempo de estudio desarrolló en nuestro joven sacerdote el sueño de la vida religiosa y formó el ideal de su congregación religiosa, distinguiéndose por la aceptación de todo lo que es católico, la franqueza y la libertad. Las labores pastorales fueron la enseñanza, la publicación de libros, las obras de caridad, retiros y misiones, labores que tenemos hoy aún vigentes. Dalzón se consideraba a sí mismo como religioso, como un ángel, por la pureza de su ser, mártir, pues sus pasiones eran sus perseguidores y aceptaba el sufrimiento de su mortificación para purificarse, y como apóstol, porque decía: debo dar a conocer la verdad, debo estudiarla, amaré la verdad cuyo principio es Jesucristo, palabra eterna de Dios, que es Dios mismo. Finalmente, sus sueños se ponen en marcha e inicia la Asociación de la Asunción en la Navidad de 1845. Iniciaron el noviciado un laico y 5 sacerdotes. Profesaron sus votos, revestidos con el hábito religioso, el 25 de diciembre de 1851. Después se sumaron más personas como Esteban Pernet, que cada mañana se entregaba con las palabras: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Para no dar educación como carrera, sino como algo gustoso por Cristo. También Francisco Picard, quien sería el sucesor de Dalzón al frente de la Asunción. Nunca dejó que su misión religiosa se mezclara con la política, y en el capuchón del hábito juntó rasgos de la vida monástica con las exigencias de la vida cotidiana. Gracias a la oración y sus plegarias, logró llevar la unión de su congregación con el Colegio de la Asunción, dando como fruto la educación cristiana de la juventud, educando también a sus religiosos en la sinceridad, la lealtad, el sentido del honor y la responsabilidad, sin olvidar el honor del nombre cristiano y del servicio. Adveniat regnum tuum. La pasión de Dalzón y de todo asuncionista es el reino de Dios. El nombre de los agustinos de la Asunción se eligió hasta 1850, pues adoptamos la regla de vida de San Agustín y la congregación se encontraba en el Colegio de la Asunción. En 1845 fundó a los agustinos de la Asunción, pero la aprobación fue concedida hasta el 26 de diciembre de 1864. Fue cofundador de las religiosas de la Asunción con María Eugenia, pero en 1865 funda su propia congregación femenina, las Oblatas de la Asunción. También fundó la Misión de Oriente con la bendición de Pío IX. Envió al padre Galabert a Constantinopla. Dalzón fue con él hasta
el 21 de febrero de 1863 y fundó a las Oblatas especialmente para acompañar esta obra de evangelización. Trabajo, penitencia, oración, un colegio, 2 congregaciones, ser vicario general de NIMS y cooperar con la iglesia diocesana no era una tarea fácil para nuestro fundador, pero sabía que debía mirar a lo alto, poner sus angustias en el misterio de la cruz. Incluso escribió en 1857 una carta donde muestra su gran pasión por el crucifijo, cómo le ayudaba a entrar en la intimidad divina. Esa doctrina espiritual nos la heredó a nosotros, pues sin esa entrega las constituciones serían letra muerta. A veces con Roma, a veces sin Roma, pero nunca contra Roma. Ese lema nos hace entender su sentido de profunda pertenencia a la Iglesia. Ese sentido le hizo ser llamado al Concilio Vaticano I, que inició el 8 de diciembre de 1869, y en el que se proclamó el dogma de la infalibilidad pontificia, y aquel fundador y guía nuestro defendió la infalibilidad papal. Nunca olvides lo más esencial que motivó al padre Dalzón a seguir adelante, trabajando por el advenimiento del reino de Dios en nosotros y en el mundo entero. Emmanuel Dalzón pasó a encontrarse con aquel amado al que tanto sirvió en vida el 21 de noviembre de 1880 en el Colegio de la Asunción. San Juan Pablo II declaró venerable al padre Dalzón el 21 de noviembre de 1991 y a su íntima amiga María Eugenia, el Papa San Pablo VI la beatificó y fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XVI en el 2007. El 21 de noviembre de esa noche, Dalzón podía ver a través de un espejo cómo los soldados estaban esperando a que él se muriera a la puerta del colegio para desalojar a sus religiosos. Se encontraban en una persecución religiosa en Francia y, viendo a sus religiosos, les dijo: «Sabed que vosotros sois lo que más he amado después de Jesús y de María». Estas palabras no se las dijo solo a ellos en su tiempo, se las dijo a mí, se las dijo a los religiosos de hoy en día y te la dijo a ti, joven misionero laico asuncionista. El padre Manuel Dalzón te sigue amando el día de hoy. Después presionó un cirio y dijo: «Jesús mío», entregando su vida al Padre Creador. Queridos jóvenes, Jesucristo cuenta con ustedes. Acuérdense de este momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que entró. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. ¿Lo repetimos juntos todos? Oración, sacramentos y ayuda a los demás. Queridos jóvenes, no balconeen la vida. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida. Métanse en ella como hizo Jesús. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Teach my song to rise to you.
when temptation, Escuchen en el corazón. ¿Qué les dice? when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, Por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. Construyan un mundo mejor. I need you every hour. I need you, my heart. Nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz. Jesús me dice a mí, a vos, a cada uno, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Defense, my righteousness, oh God, how I Gracias need por rezar por mí. Se lo pido de corazón, necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo.
Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia: «Este es mi Hijo escogido».
Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros dos profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Muy bien. Esa es la primera parte del Evangelio de San Lucas. Ya ustedes en su estudio personal ya verán la segunda, la tercera, porque es muy interesante cuando uno ve estos videos, porque ya entiende la finalidad del Evangelio. No es lo mismo que tú leas el Evangelio sin ver estos videos que te ayudan a comprender y valorar más el significado de cada elemento. Muy bien. Los que se fue y se les tocó conectarse porque se les ha ido la luz, tranquilos que yo mañana les envío los videos para que los puedan volver a ver con calma. Muy bien, entonces por favor, escríbanme ahorita en el chat qué mensaje les dejó estos 3 videos, ¿no? Recuerden el video del Papa del Papa Francisco, el video de Manuel Dalzón, y esta introducción de Lucas. ¿Qué mensaje le dejó? Que son muy interesantes. Entonces, que como siempre es mucha información y poco tiempo, pero ahí vamos. Entonces, escríbame en el chat. Y quiero escuchar a Mónica. Dime qué mensaje te dejaron estos videos. Bueno, del padre Manuel Dalzón, del hecho de pertenecer a la alianza, siento admiración por él, porque siempre incluyó a los laicos dentro de la congregación. De hecho, ahora se usa ya que nosotros como laicos, digamos, es nuestro fundador, ya no es solo de la congregación. Entonces, la humildad, la sencillez, él fue como bien adelantado a sus tiempos en la forma de pensar. Entonces, y de hecho, si uno lee sus pensamientos, están muy en boga en esta época, así que, bueno, mi admiración por él, y sigo estudiándolo, hay que leerlo porque hay que leer su vida para poder admirarlo en realidad. Da mucho que es muy interesante su vida. Del Papa Francisco, bueno, a pesar que es para jóvenes el mensaje, igual es para todos en realidad. La oración, siempre tiene el Papa Francisco eso de la oración que tiene que estar presente, y eso que invitaba también a la oración, a los sacramentos y a la ayuda a los demás, que es importante. Escuchar el corazón, eso me gustó mucho, que decía escuchar el corazón para ver qué nos dice Jesús. Y lo último de Lucas, que como tú bien dices, en estos videos uno aprende cosas que en realidad cuando lee los evangelios no los nota. O sea, es interesante ver los videos y leerlos, a lo mejor, o haber leído el evangelio, ver los videos y después leerlos nuevamente, y ahí uno ve la diferencia que se marca cuando ve este tipo de videos, valga la redundancia. Así que eso. Gracias, Mónica. A mí también siempre me ha llamado la figura de Manuel Dalzón. Un hombre, como tú lo decías, tenía una visión muy adelantada. Pero algo que me gustó cuando yo elaboré las preguntas para hacer este libreto es precisamente que él se consideraba un católico de una sola pieza. O sea, era totalmente católico. No como ahorita que todo el mundo dice católico, pero solo de nombre, ¿no? Pero realmente son muy pocos los verdaderos católicos. Por eso la importancia de la formación. Si yo me formo, soy más consciente de lo que soy. Y otros valores que me gustó mucho ahí, habla mucho de la franqueza, ¿no? Siempre de la verdad. Él habla mucho esta parte de la franqueza. Y otro elemento es de la libertad.
Me gusta, ¿no? Pero qué bonito que podamos profundizar en estos elementos más adelante. Pero no se preocupe, Mónica, que en un futuro, cuando escriba el módulo de Manuel Dalzón, lo dictaré. El de Manuel Dalzón todavía no lo he escrito. Apenas lo tengo las ideas en mi pensamiento, pero es que yo para dedicarme a la escritura de un módulo me tomó un año dedicado el 100% a la escritura, como este de la Biblia. Yo me gasté un año, pero era fines de semana y me tocó consultar más, como les decía, más de 100 libros para poder escribir este módulo. Entonces, cuando haga el de Manuel Dalzón, ya más adelante lo daré a conocer y todo, que sería muy fascinante ver esta vida más profundamente y sus textos. Ese es uno de mis proyectos hacia el futuro. Igual esto es lo bonito de esta escuela de formación discipular misionera, que es una escuela que nos va a servir mucho en la formación, no para este momento, sino para el futuro, con muchas cosas interesantes. Muy bien, y también a mí me gustó mucho lo que decía el Papa Francisco y decía, bueno, ¿cuáles son esos entrenamientos? ¿No? Él hablaba de los entrenamientos y él decía, la oración, los sacramentos y ayudar a los demás. Eso nunca lo podemos perder de punto de vista. La oración, los sacramentos y ayudar a los demás. Y cómo él habla de una forma tan sencilla que llega al corazón. Y hay que ser protagonistas de la historia. No quedarnos ahí en la cola o ser gente que vive por vivir, sino hay que meternos en el asunto y eso es el llamado a ser discípulo. Ustedes, por ejemplo, están llamados a ser profetas, a ir al frente de la historia, a forjar su destino, a ser, como decíamos en el encuentro, ser constructores o artesanos de la unidad, de la paz, de muchos elementos del estudio de la Biblia. Pues algo que me gustó a mí, Mónica, y de los que participaron en el encuentro, como Mónica, Rosa y las demás, y Susana, es precisamente que estamos llamados a ser discípulos. ¿Y cómo soy discípulo? Conociendo la palabra de Dios. Entonces estamos muy en sintonía con lo que el general quiere, y eso me gusta. Muy bien, y algo que me llamó a mí también la atención es del Evangelio de Lucas, decía, el poder sanador del reino de Dios. El poder sanador del reino de Dios. Por eso Lucas presenta esas figuras de sanar a las personas, de todo esto. Y si ven, nosotros que hemos estudiado ya el Antiguo Testamento, ahorita ya entendemos la conexión, ¿no? Cuando habla de David, cuando habla de Abraham, el nuevo Mesías, cuando habla de Moisés que liberó el pueblo de Egipto, pero este Jesús también es un nuevo Moisés que nos libera del pecado y ya no habla de una liberación a nivel de la humanidad, de algo más general, más global. Entonces es muy interesante porque ahorita ya con todo este estudio uno ya puede conectar las ideas y sabe de qué está hablando. Y eso es lo bonito de estos elementos. Bueno, y otra cosa del servicio, ¿no? Que también hablaba y muchas cosas de Manuel Dalzón que me llamó mucho la atención. Muy bien. El compartir y la dinámica lo vamos a dejar un poquito para más tarde porque yo quiero, ahorita sí quiero que entremos un poco. Bueno, acá antes leo que Juan Manuel nos escribió, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Qué bonita que esa pregunta se la hizo Manuel Dalzón, ¿no? Aquí estoy, ¿qué quiere que haga? Y también de la oración. Muy bien. Los sacramentos y la ayuda. Y sí, y como decía Mónica, en el sueño de Manuel Dalzón estaba desde el inicio fundar la congregación entre los laicos y los religiosos. ¿Se acuerdan que él dijo ahí que el noviciado lo comenzaron 4 sacerdotes y un laico? Estaba un laico al presente ya, cuando hicieron su voto y todo lo demás. Entonces, desde la creación, desde la fundación y todo eso. Muy interesante. Bueno, ahorita vamos a dejar el compartir para después y también el fuego y las preguntas para después. Ahorita quiero que entremos un poco a la explicación del modelo pedagógico. Entonces quiero que estén bien atentos porque lo que yo voy a explicar acá es lo que ustedes tienen que hacer. Esta actividad va a ser de a 3 personas. Ahorita les digo quiénes van a ser y quién es el líder de cada grupo. Pero entonces necesito que estén muy atentos porque si ustedes lo entienden bien, pueden hacer bien el trabajo, porque este trabajo ya es cooperativo entre 3 personas. ¿Por qué hablo del modelo pedagógico? Porque lastimosamente a nosotros no nos enseñan esto. Entonces la mayoría de las personas primero no tienen una formación suficiente y segundo, ellos nunca hacen un modelo de lo que van a hacer y no son organizados. Y por eso muchos de estos grupos apostólicos que son buenas intenciones se terminan cansando, la gente se va yendo porque no hay como una meta común, no saben por dónde van. Si ustedes se pueden dar cuenta,
el éxito de este curso de formación bíblica, bueno, primero es Dios que nos ayuda a pesar de las dificultades que hemos tenido, pero en el fondo el éxito de este curso de formación es que hay una estructura, es que somos organizados, es que hay unos temas, es que todo ya está organizado desde el inicio. Entonces, eso es lo bonito de un modelo pedagógico, eso es lo que nos va a enseñar. Entonces, cuando ustedes van a fundar un grupo apostólico o están con un grupo, ustedes, el ideal es que hagan su modelo pedagógico para que estructuren bien ese grupo. Explico, una cosa es el modelo pedagógico y otra cosa es el proyecto de acción pastoral. Son dos cosas que van relacionadas, pero son muy diferentes. El modelo pedagógico me refiero a la estructura interna, a los fundamentos y a los fundamentos pedagógicos que uno debe realizar para hacer ese proyecto de acción pastoral. Y el proyecto ya es en sí lo que yo voy a hacer. En este caso de formación bíblica, cuando ustedes ya van a transmitir estos conocimientos en sus diferentes grupos, ¿no? Ya sean con niños, con jóvenes. Entonces, todo es un proceso. Esto es muy bonito porque, como les decía, no es suficiente con que ustedes se llenen su cabeza de un montón de información sobre la Biblia. Creo que es importante conocer. No estoy diciendo que no sea importante. Uno tiene que saber y estudiar y repasar, sí. Pero no es suficiente porque yo he conocido profesores que son muy buenos en conocimientos, pero les queda difícil dar una clase o no enamoran a sus estudiantes de las clases. Entonces tampoco, ¿para qué tanto conocimiento? Por eso la importancia de hacer el modelo pedagógico, porque me ayuda a tener una estructura, a saber de lo que voy. Entonces yo voy a explicar ese modelo pedagógico, la gráfica, y eso mismo que yo voy a hacer acá, ustedes lo van a hacer ya con su grupo, siguiendo, son 7 pasos. Entonces, por favor, estén atentos, tomen apuntes y después hablamos de ello. Y vayan mirando porque si son 7 pasos, si van a estar de a 3 personas haciendo su modelo pedagógico, tienen que ver cómo se van a dividir estos pasos. Entonces, que esta parte me gustaría me hacerla, por ejemplo, del propósito, de la metodología, o esto no, lo otro. Miren a ver qué les gusta, porque ahorita van a hablar sobre eso. Entonces, estén atentos, por favor. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Pregunto. Sí, sí se ven. Sí. Vamos a subirlas a ver si no se me bloquea. Bien, vamos a hablar sobre el modelo pedagógico bíblico. Eso es un kit para la misión. Es decir, unas herramientas que ustedes van a tener para la misión. ¿Cuál misión? Pues dar a conocer la palabra. Esta imagen me gusta mucho. Miren, por ejemplo, la Biblia con el Cristo brillante, las letras, pero miren que todas las letras están como en una sintonía a través de Cristo, que es el centro de la Biblia, recordemos. Y miren las manos que sostienen, yo lo veo como la representación de Dios, ¿no? Dios siempre sostiene el mundo, sostiene la Biblia, sostiene todo. Y en la parte derecha ustedes ven a esta persona en su cabeza, ¿no? Y ven todo lo del cerebro, todos esos elementos internos, del conocer, de la verdad, que yo tengo que llevarlos a cabo para dar a conocer la Biblia. Entonces, por eso, eso significa el modelo pedagógico. Es un medio para yo dar a conocer las cosas de una forma sistemática. Esta es la gráfica que más adelante la voy a explicar. Ojo, miren bien esta gráfica porque ustedes también van a tener que hacer una gráfica como esta de sus grupos. Entonces, vemos acá en la parte derecha este pergamino, ¿no? Recordemos que así se escribió la Biblia, no estaban los libros como los vemos hoy en día. Eso fue después de la imprenta. Estamos hablando del descubrimiento de América, más o menos 1492. No, antes eran pergaminos como estos, ¿no? Pergaminos que ya sabemos, o papiros, que era lo que tenían, que era a veces pieles de animales o de la caña de azúcar que los creaban. Muy bien, esta es la gráfica, ¿no? Vemos en el centro la Biblia, todos los elementos, pero ahorita no la voy a explicar más adelante. Esto es lo que hemos visto durante este curso. Y estos son los elementos de la estructura metodológica. Aquí en el centro ven el corazón, ¿no? Esto significa pedagogía del amor discipular misionero. Esto es la pedagogía del amor. Y si ven alrededor, los círculos son 7 pasos. Entonces, primero está el propósito, mírenlo arriba, luego viene el enfoque curricular, luego viene el fundamento, luego vienen los sujetos, los procesos, la metodología y las estrategias. Esto es todo lo que ustedes tienen que realizar, que hace parte del modelo pedagógico. La estructura metodológica de este modelo tiene una riqueza teológica e innumerables elementos que en su conjunto dinamizan la acción pastoral bíblica.
en el liderazgo del servicio de la palabra de Dios. Por eso a continuación te explicaré en su respectivo orden cada uno de estos elementos para lograr una mayor comprensión y claridad del modelo pedagógico bíblico llamado el KIT para la misión. Muy bien, vamos ahorita al propósito. El primer elemento de este modelo pedagógico es el propósito. ¿Qué nos dice el propósito de la pastoral bíblica, no? Es fomentar el estudio bíblico en la formación de los laicos que desean profundizar su encuentro con Jesucristo y darles un cimiento firme a la experiencia de convertirse en auténticos líderes servidores de la palabra de Dios. Por eso este modelo pedagógico bíblico proporciona los elementos básicos para que los laicos como discípulos misioneros maduren paulatinamente en su saber sobre Cristo y en su saber hacer como servidores del Evangelio para lograr un cambio de contexto socio-religioso en que viven hacia la transformación de su entorno familiar, laboral y eclesial. Entonces, ¿cuál es el propósito de tomar este curso de formación bíblico? Es sencillamente que ustedes comprendan y se encuentren con Jesucristo a través de la Biblia y que se vuelvan líderes servidores de la palabra de Dios. Este es algo grande. Aquí tengo el logo pues de la escuela, que es muy bonito. Miren que en el centro está la palabra de Dios, ¿no? Que está abierta. Ahí estamos la mano de las personas y la mano de Dios, que también puede ser la mano de Cristo y la mano de Dios, y el sol, que representa al Espíritu Santo. Esto tiene también su explicación y el camino, ¿no? El camino que nos conduce allá y el que significa el color amarillo, el azul, todo es muy importante dentro del estudio bíblico. Fundamentos de la pastoral bíblica. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? El principal fundamento es la palabra de Dios. Es la fuente principal para el encuentro con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, palabra del Padre. Por eso es el alma de nuestra vida cristiana y misionera. Ella de inspirar, iluminar siempre el actuar de discípulo, servidor de Cristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este curso de formación bíblica o de cualquier pastoral bíblica? Es la palabra de Dios. Por eso nosotros nos guiamos en la palabra. Pero no nos quedamos con la palabra, vamos a lo que nos dice el Papa Francisco, a lo que nos dice los padres de la iglesia, a lo que nos dice el magisterio, a lo que nos dicen las encíclicas. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que estudiar la Biblia no es fácil y a veces nos tenemos que regir por lo que nos dice la iglesia. Recordemos como lo vimos en el video de San Agustín y su relación con la Biblia. Él estudiaba la Biblia, pero siempre se guiaba por lo que nos dice la iglesia. ¿Qué quiero dar a entender? Que la Biblia no la puedo interpretar en lo que yo quiera, porque yo puedo dar una interpretación errónea a un texto bíblico. Tengo que guiarme a lo que dice la iglesia. Y si la iglesia dice esto, es cierto. Y si dice algo que yo no estoy de acuerdo, yo tengo que acogerme a lo de la iglesia. Muy bien, el enfoque curricular. ¿Cuál es el enfoque curricular de esta pastoral bíblica? Primero es procesual, integrador, formativo y holístico. Tiene 4 elementos. Primero, procesual. ¿Qué significa? El itinerario curricular de la pastoral bíblica es un proceso dinámico donde se configura el ser, el saber hacer y el saber ser de la vida del laico con la vida de Cristo para motivarlos al encuentro personal y amoroso con Jesucristo vivo a la luz de la Biblia. Entonces, esto es procesual. O sea, todo es un proceso. Pido favor apagar los micrófonos. Gracias. Segundo, integrador. Cada elemento del curricular de la pastoral bíblica está integrado con el propósito del modelo pedagógico, modelo discipular misionero, para que el laico aprenda a buscar una vida plena en Jesucristo, en su integridad personal cristiana y evangelizadora. Entonces, esto es algo que integra la vida del laico con la vida de Jesucristo. Formativo. O sea, este curso no es instructivo, solo de recibir conocimiento, sino es formativo. ¿Qué significa formativo? Para ser un auténtico laico líder, discípulo de la palabra, es necesario entrar en la escuela de Jesús. Por eso el itinerario curricular de la pastoral no es instructivo, sino formativo para que el laico aprenda a consolidar su identidad personal, humana, cristiana, discipular y misionera, para compartir con las personas la alegría de nuestra fe y para ofrecer la ayuda eclesial, desempeñándose adecuadamente en sus diferentes contextos. ¿Y qué significa holístico? En este itinerario curricular se ve la realidad como un todo para lograr la unidad en torno a la pastoral bíblica en la diversidad de sus modalidades y realizaciones. El problema
es que hay mucha gente que estudia la Biblia, pero solo desde un punto de vista, no. Aquí hemos visto que hemos estudiado la Biblia desde todos los puntos de vista, ¿no? De una forma holística, a eso me refiero. Muy bien, esto es el enfoque curricular. Vamos a los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de la pastoral bíblica o los sujetos de este curso? Primero están los discípulos y está el servidor de la palabra. ¿Quiénes son los discípulos? En este caso ustedes que se están formando. Yo también soy un discípulo, pero el discípulo es más el que aprende. En este caso yo soy el líder porque dirijo este curso, soy el servidor de la palabra. Entonces, ¿qué significa el discípulo? Es el que sigue las huellas de Jesús, logrando cada día de su existencia a través del estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras, una configuración total con la vida de Cristo. Por eso, ustedes como discípulos de la palabra no se pueden acostar sin leer la Biblia, sacarle tiempo, meditar el Evangelio del día, y por eso siempre hay que insistir, hay que leer y leer. Porque así como ustedes alimentan su cuerpo con las 3 comidas diarias, tienen que alimentar su espíritu con el pan de la vida. Recordemos que San Agustín decía que el pan de la vida es la Biblia, que lo tenemos que alimentar diario. ¿Y qué significa servidor de la palabra? Es el mediador espiritual de la acción pastoral bíblica, lleno de amor de Cristo con un sentido formativo evangelizador, orienta los procesos, diseña y ejecuta las estrategias de mediación cognitiva y axiológica según la Biblia. Eso es lo que yo hago. Yo lo que hago es diseñar temas, actividades, sopa de letra, que hagan canciones, muchas variedades de tablas, todo lo que yo me encargo como servidor de la palabra. Cuando hablo aquí de las estrategias de mediación cognitiva, me refiero a la parte del conocimiento. Y cuando hablo axiológico me refiero a los valores evangélicos de la Biblia. Este proceso incluye el aprendizaje bíblico del discípulo y el compromiso misionero del servidor. 2 momentos unidos siempre por la pedagogía del amor de Cristo manifestado en las Sagradas Escrituras. Muy bien, ¿cuál es el proceso de la pastoral bíblica o de este curso de formación? Son los pasos que se requieren para alcanzar el propósito del aprendizaje bíblico, que generan una reestructuración profunda en los esquemas de pensamientos, ideas y creencias del discípulo servidor de la palabra de Dios. Esto se logra siempre y cuando él se someta a una configuración radical de su ser laical con la vida de Cristo. Entonces, ese proceso tiene como 4 dimensiones, ¿no? Vemos en la imagen alrededor está la dimensión del saber ser, que es toda la formación que ustedes van recibiendo, la dimensión del ser, que es la formación humana, la dimensión del saber, que es la formación cristiana, la dimensión del saber hacer, que es la formación asuncionista, y todo va unido. Entonces, la dimensión del saber ser, del saber y del saber hacer van unidos. ¿Cuál es la metodología de la pastoral discipular misionera? Al encuentro con Jesús, un nuevo inicio en tu vida. Bueno, esto tiene 4 momentos. Entonces, primer momento de la metodología, el encuentro con Jesucristo a través de la Biblia. Ese es el primer punto. Yo me encuentro con Jesucristo a través de la Biblia. Por eso la leo, la medito, la rumio y todo lo que nos enseñó San Agustín. Nos transforma, no nos deja en el pasado de una existencia estéril y autorreferencial, sino que nos hace vivir en el gozo de una vida nueva, única, que es compartida con los demás. El encuentro con Jesucristo es un don que nos viene de Dios, ese regalo que Él nos da porque tanto nos ama y quiere en el Hijo tengamos vida sin fin. Esto está en San Juan, capítulo 3:16. ¿Cuál es el segundo paso de esa metodología? La conversión. Es la respuesta inicial de quien se ha encontrado con Jesús al escuchar su palabra con admiración. Cree en Él por la acción del Espíritu, se decide ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de pensar, de vivir y aceptando la cruz de Cristo. Entonces, ustedes ya han tenido un encuentro con Jesucristo, ya sea en los temas, en los videos y todo. Ustedes están en esta segunda parte, en la conversión. Pero recordemos que la conversión es un proceso, no es algo mágico. Es paso tras paso. La conversión es todos los días. Entonces, ustedes ya están en esta parte de la conversión. ¿Cuál es el tercero de esta metodología? El tercer paso es el testimonio. Es el ejemplo de vida que se debe transmitir a los demás. Es decir, el laico convertido es un evangelio viviente para sus hermanos. Recuerde que este término evangelio viviente es de San Francisco de Asís, que le decían así. Yo lo tomé de él, porque ya vimos a San Francisco de Asís. Entonces,
después de que ustedes van logrando esta conversión, ustedes tienen que dar testimonio, porque imagínense, ustedes estudiando la Biblia y siguen siendo los mismos malgeniados, los perezosos, los desorganizados, los que se deprimen, no tiene ningún sentido. O sea, en este momento ustedes ya tienen que ser un poco más fuertes en el manejo de sus emociones, por ejemplo. No estoy diciendo pues de que no sientan miedo o de que no se depriman, sí, pero ya ahorita no es como antes, que lloraban, se encerraban, no, ahorita pueden deprimirse un poco, pero ya cambian porque Dios está con ustedes y Él mismo cambian su forma de pensar. Entonces, otra cosa, imaginen ustedes haciendo el curso de formación bíblica y sus hijos o su familia le dicen, no, pero ¿usted para qué le sirve? Si sigue siendo la misma persona, o sea, como que te critica esa parte, entonces significa que este curso no está dando fruto en tu interior. Entonces, a lo que me refiero es que si ustedes están haciendo este curso, tienen que dar testimonio con el ejemplo de su vida. Y vamos al último cuarto, que es el último cuarto paso de esta metodología, que es el liderazgo al servicio de la palabra de Dios con las virtudes de la humildad. Ustedes tienen que ser humildes, sencillos, alegres y cercanos, que identifica al discípulo y al servidor de la palabra de Dios. Les corresponde finalmente salir al encuentro de los demás para ofrecerles el tesoro que han encontrado y que les ha dado la vida. De ahí la importancia de anunciar con pasión y alegría el evangelio, siendo signos vivos de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Esto es muy bonito porque ustedes ahorita están discípulos, pero ya cuando terminen y hagan sus grupitos y den este tema, ya se convierten en apóstoles o se convierten ya en misioneros de la palabra de Dios. O sea, son siervos de la palabra de Dios. Entonces ya el último paso es dar a conocer esa palabra de Dios. Muy bien, vamos a las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Son los procedimientos, conjuntos de habilidades, habilidades cognitivas del conocimiento, habilidades axiológicas de valores, habilidades humanas, todo lo que quieran, que el discípulo y el servidor de la palabra de Dios adquieren y ejercitan de forma intencional, como instrumento flexible para aprender significativamente. ¿Qué les ayuda a solucionar problemas y demandas de acción pastoral bíblica? Para la ejecución de este modelo pedagógico bíblico se presentan las estrategias de interioridad discipular. ¿Cuáles son? El proyecto personal de vida. Por eso la importancia de hacer un buen proyecto personal de vida. Yo sé, no se preocupen que yo sé que por el tiempo algunos lo hicieron en la carrera o algunos no siguieron los pasos que deben ser. Pero bueno, eso es un intento. Lo importante es mejorarlo y profundizarlo. Las estrategias de proyección discipular, ¿cuál es? El proyecto de acción pastoral bíblico, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, estas estrategias para la misión, ¿qué llevamos? Por ejemplo, para transmitir la misión, la cruz. Acuerden que Manuel Dalzón se acuerda que tenía un amor al crucifijo. Él hizo una bonita oración, después se los daré a conocer. El cirio pascual, que es la luz de Cristo, el agua bendita y un diario espiritual donde yo escribo todo. Bueno, estas son las 4 que yo sugiero, pero ustedes pueden incluir muchas más. Y por último, las estrategias de valor discipular, que es un aprendizaje individual, cooperativo y extracurricular. La finalidad de estas estrategias es proporcionar un camino de formación integral. ¿Qué significa eso? Conocer y vivir el evangelio de Jesús para convertirse en sus discípulos, testigos y servidores. Por eso se tiene como criterio fundamental el acudir a la escritura de forma muy cercana, como una luz que va iluminando la reflexión y como el alma que le da vida al pensamiento. Qué bonito esto. La Sagrada Escritura es el alma que le da vida al pensamiento. Pero lastimosamente a veces nuestro pensamiento es tan negativo que no le permitimos que la Escritura ilumine ese alma, para que la experiencia del encuentro con el Señor vaya transformando la propia existencia. Acá vemos otra vez, el proyecto personal de vida está en el centro, porque si usted hace un buen proyecto personal de vida, usted logra lo otro. Pero no se preocupen, ustedes pueden mejorarlo. El proyecto se realiza con un director espiritual, se va mejorando, se va corrigiendo. Es algo que se puede mejorar. Vemos las estrategias de evaluación discipular, que son el proyecto de acción pastoral, el proyecto personal de vida y la de proyección discipular misionera también, que es el aprendizaje cooperativo y lo que ya les dije. Muy bien. Y esta es la gráfica, que ahorita sí creo que voy a explicarla. En el centro encuentran la palabra de Dios. Miren la palomita que es el Espíritu Santo. Está la Biblia, ¿no? Todos tenemos que ser humildes para llevar la palabra de Dios. Acuérdense que San Agustín pedía porque era muy orgulloso al inicio. Solo los humildes conocerán los secretos, los pequeños. Ser cercanos con la gente, ser sencillos, ser alegres. Hablamos de esa alegría, de proclamar el evangelio.
Muy bien, esto requiere un aprendizaje bíblico, por eso ustedes están estudiando la Biblia, o sea, ustedes son discípulos a los pies de Jesús. Un compromiso misionero, y ese compromiso misionero se genera dos. El primero, el proyecto de pastor, el proyecto personal de vida, que es el primer botón azul que ustedes ven abajo, y el segundo es el proyecto de acción pastoral. ¿Cuál es la pedagogía de todo esto? La pedagogía del amor. El amor es el que nos lleva a dar lo mejor de nosotros. Muy bien, vamos a los sujetos de este proyecto. Primero, ser discípulo, acuérdense. Discípulo es el que aprende en la escuela de Jesús, todo esto. Y encontramos al servidor, es el líder, que ya da a conocer la palabra. Muy bien, ¿cómo logramos esto? A través del estudio de la Biblia. Primero, vemos en la parte de abajo la introducción de la Biblia, luego vemos el Antiguo Testamento, que ya lo vimos, luego el Nuevo Testamento y luego las herramientas, los recursos bíblicos, que es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la metodología? El encuentro, Jesucristo a través de la Biblia. El color verde significa la esperanza, ¿no? Luego vemos la conversión, ¿no? Que es un proceso de todos los días. Y luego vemos el testimonio de vida, que ya les hablé. Y por último, el liderazgo de servicio de la palabra. Recuerden que ya sabemos que es ser líder al servicio de la palabra, porque ya vimos el tema de Felipe. Él nos enseñó qué significa ser un líder. ¿Cuáles son estos instrumentos que yo utilizo? La cruz, siempre tener crucifijo, ¿no? La cruz en nuestra mente, el dolor, el sufrimiento, pero también tenemos la luz, el cirio pascual, no solo ese Cristo que murió en la cruz, sino que resucitó. Por eso siempre tenemos el cirio pascual. Un diario espiritual donde yo escribo lo que me va pasando, mis reflexiones diarias, siempre es muy importante tener un diario espiritual, y el agua bendita, que también nos ayuda a purificar. Estos son como sacramentales. Muy bien, esto nos ayuda a transformar el entorno familiar, el entorno laboral donde estamos, el entorno eclesial, para hacer un verdadero momento de transformación en un contexto socio-religioso. Todo hace parte de la cultura y estamos en un ambiente socio-religioso. Por eso lo que es la sociedad y la religión van unidas acá, y todo esto nos lleva a transformar todo esto. Bien, ahí está la explicación de esta gráfica que ustedes también tendrán que hacer del modelo bíblico. Entonces, primero, como se puede observar en la gráfica, las flechas muestran la relación que debe existir entre el sujeto de la pastoral de la acción bíblica, donde el discípulo constantemente tiene un aprendizaje bíblico para comprender que la Biblia es la palabra divina y por lo tanto posee la verdad y unidad, mientras que el líder servidor de la palabra de Dios proyecta en su quehacer diario un compromiso misionero para transmitir la buena nueva a toda persona que se encuentra en su caminar. Este proceso es cíclico, constante, dinamizado por la pedagogía del amor. En la flecha azul de compromiso misionero aparecen dos cuadrados azules que corresponden el primero al proyecto personal de vida y el segundo al proyecto de acción pastoral, como estrategias claves para activar o llevar a la práctica este modelo pedagógico bíblico. El segundo, del cuadro del centro, cuya imagen es una representación de la Sagrada Escritura, se desprenden los valores espirituales de la humildad, la sencillez, la cercanía y la alegría, como requisitos fundamentales que siempre deben acompañar la vida del discípulo y del servidor, para testimoniar con sus vidas el amor a Cristo resucitado con la proclamación del Evangelio. Los bloques de color verde, símbolos de la esperanza, representan el proceso. Primero, encuentro con el Señor Jesús a través de la Biblia, cambio, conversión o cambio, testimonio de vida y liderazgo de servicio de la palabra de Dios, que se debe llevar a cabo para lograr la configuración total de la vida del laico con la vida de Cristo para ser un auténtico discípulo servidor del Señor. Todo lo anterior se logra durante el aprendizaje bíblico en los 4 momentos, que es la introducción de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las herramientas o recursos bíblicos, como un kit para la misión. Estos grandes 4 temas nucleares tienen como fin conocer y amar la palabra de Dios como un alimento espiritual para nuestra vida cristiana. Todo este proceso y la metodología propuesta de este modelo debe llevar a la transformación socio-religiosa de los entornos, familiar, laboral, eclesial, y por medio de la ejecución y dinamización del proyecto de acción pastoral, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, ve a ser discípulos. Entonces, este modelo pedagógico bíblico es el primer paso para un proyecto de acción pastoral con la finalidad de hacer los discípulos. Muy bien. Y vamos a ver acá quiénes son los grupos. Copiar. Y lo voy a poner en el chat. Entonces, por favor, escríbame en qué mensaje les dejó
la elaboración del modelo. ¿Qué aprendieron de realizar un modelo? Entonces, sí, Pati, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Puedes prenderlo, Pati. Dinos, ¿qué aprendiste de hacer un modelo? Este modelo, porque es importante. O sea, pues es que es importante porque esto nos ayuda, como dices tú, a ser mejores católicos, o sea, a realmente alimentarnos de lo que es lo más importante. Bueno, o sea, obviamente los sacramentos, pero con ello la palabra de Dios. O sea, todo lo que nos dijiste bueno, todos los ejemplos que nos has puesto durante el curso son ejemplos muy bellos. San Agustín, San Francisco, Santa Clara, ¿cómo se llama? San Manuel Dalzón, el Papa Francisco. Todo eso es alimento puro para nosotros. Y el terminar un proyecto, ya como lo estás haciendo, claro que se me hace súper acelerado. O sea, yo me siento bien presionada, pero yo sé que esto va a ser para un fruto grande y que esto me va a servir para que el día de mañana venga alguien con hambre de Dios y yo pueda tener una respuesta. Como decía ahorita el video también, que te pones bella y no bella en el físico, sino bella en tu interior. Las personas, yo lo vi en una hija de una amiguita mía que entró como... Ella era boxeadora y dejó el boxeo para irse de religiosa. Entonces, cuando yo la vi por primera vez después de estar en el convento, todo cambió en ella, su voz, su tono de voz, su mirada, su rostro, era otra persona. Y yo siento que el Señor la estaba transformando a esa belleza que hablaba la hermana Glenda. Entonces, me parece muy bien, Hugo, muy bien, la verdad, está súper bien. Es más, se me hace que no doy el ancho. O sea, se me hace que es mucho compromiso para mí, la verdad. Pero no te preocupes, Pati, que está la finalidad. Todos vamos a logrando. Gracias, Pati. Ay, Bien, no, Mónica, Biblias en la mano. Vamos con la primera pregunta, Mónica. Tienen 30 segundos para responder. Déjame buscarla. Aquí estoy. Ya. La primera pregunta. ¿Junto a quién acompañarán los israelitas? Números, capítulo 2, versículo 2. ¿Junto a quién acamparán los israelitas? Perdón. ¿Números qué? 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Junto a quién acamparán los israelitas? Parece que está difícil porque nadie la pone. A cada uno, junto a la tribu, su bandera. ¿Cuál es la respuesta? Es su bandera. En el WhatsApp alguien escribió. ¿Quién escribió Primero, en el WhatsApp? Porque Marta escribió acá a su bandera. ¿Quién escribió en el WhatsApp? En el WhatsApp. Hernán. Entonces, don Hernán tiene un punto, sí, porque él lo escribió antes que Marta. Que Marta, sí. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Ya. ¿A quiénes ha de juzgar delante de Dios y de Cristo Jesús? Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1. ¿A quiénes ha de juzgar delante de Dios y de Cristo Jesús? ¿Repites, por favor? ¿A quiénes has de juzgar delante de Dios y de Cristo Jesús? A vivos y muertos. Segunda Timoteo 4, 1. Es a vivos y muertos. Sí está bien la respuesta, ¿cierto, Mónica? Obdilia, sí. Entonces, Obdilia, un punto. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Según Juan, ¿de dónde viene el amor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7.
Según Juan, ¿de dónde viene el amor? De Dios. Primera de Juan. La primera que respondió fue Norma. De Dios, ¿cierto? La respuesta. Sí, de Dios. Entonces, va un punto, Norma. Muy bien, Norma. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué aplaca una respuesta amable? Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Qué aplaca una respuesta amable? La ira. Cristina. Muy bien, Kitty tiene un punto. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué animal era el más astuto que Dios había creado? Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente. Sí, Odilia. la Odilia. Muy bien, tiene 2 puntos. Vamos a la última pregunta. ¿Entre qué familia se prolongó la guerra? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 3. ¿Entre qué familia se prolongó la guerra? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Esta está difícil. Se gastaron más de 30 segundos. ¿Hebrón? No. ¿Entre qué familia se prolongó la guerra? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Son 2 familias. ¿De quiénes? ¿Las familias de quiénes? Fue difícil, parece. Israelitas y judíos. No, de Saúl y de David. Me aparece a mí aquí en mi Biblia. Entonces, Clemencia respondió bien. Zerulla y David. Ya. Sí, porque todo. Ok, entonces la ganadora es Odilia. Un fuerte aplauso para Odilia. Sí. Ya sabes que tienes que hacer las Bravo. 6, tuviste 2 puntos. Muy bien. Hoy fuimos un poquito más rápido porque cada vez avanzamos en la rapidez. Muy bien. Bien, entonces, los grupos. Un momento. ¿Cómo van a quedar los grupos? Grupo número 1, María Paula Totino, Mónica y Norma. La líder de este grupo va a ser Mónica. Mónica, entonces usted ahorita habla con ellos, se encargan de todo, mira, y ellos te mandan a ti, tú ya me mandas a mí al final. Solo un trabajo por las 3. O sea, este modelo pedagógico. O sea, este modelo que yo les expliqué es el modelo que yo hice con ustedes, pero entonces ustedes van a hacer el modelo del grupito que ustedes van a dar a conocer la Biblia, ¿no? Siguiendo los mismos pasos. Entonces, tú eres la coordinadora de Mónica, del grupo número 1. Grupo número 2, Marta, Mari y Juan Manuel. La líder de ese grupo va a ser Marta. Entonces, Marta se encarga de esto y me lo manda a mí. Grupo número 3, Hernán, Kitty, Patti y Lupita. El grupo número 3, don Hernán se va a encargar del líder. Entonces, don Hernán se encarga de recibirlo y me lo manda a mí. Grupo número 4, Leonor, Reina y Acela. La coordinadora líder es Leonor. Leonor se encarga de mandármelo. Grupo número 5, Jorge, Obdilia y Clemencia. El líder va a ser Jorge. Jorge se encarga en el computador y me lo manda a mí. Grupo número 6, Susana, Rosa y Paula. La coordinadora de este grupo, la líder, va a ser Susana. Susana me lo manda a mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a dividir por los grupos que están acá. ¿Sí? Y, por favor, ¿cómo les explico? Un momento. ¿Qué van a hacer? Entonces, primero ya saben que el modelo pedagógico tiene 7 pasos, ¿no?
que ya los explicamos. Entonces, dividas en esos 7 pasos, entre los 3. Entonces, yo hago el primero, el segundo, tú haces el tercero, el cuarto, el quinto, sexto. Dividas en esto. Entonces, desen una fecha para cuando se encuentran ustedes, se pueden encontrar por Zoom para mirar esos pasos. No, mira, yo hice esto es lo que yo creo. Ustedes mismos se corrigen, revisan, sí, está bien, o no toca mejorar, o no me parece. Tengan en cuenta que hay que hacerlo bien hecho, porque esto es ya como un trabajo final de este curso, ¿no? Entonces háganlo bien bonito, bien hecho, porque no solo queda usted mal, sino quedan mal sus compañeros, entonces tiene que hacer algo bien bueno. Y como digo, acá no hay la necesidad de que sea algo muy extenso, sino cosas concretas como lo que yo expliqué, si se pudieron dar cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, se dividen el trabajo. Segundo, se ponen una fecha para encontrarse y ya mostrarse lo que hicieron. Y tercero, ya me lo envían a mí antes del martes. Entonces, ¿qué tienen que enviarme? Primero, me tienen que enviar el modelo pedagógico con los 7 pasos, ¿no? De acuerdo al grupito de Biblia que ustedes van a enseñar. Yo les sugiero hacerlo para adultos, laicos, porque si lo hacen para niños, a veces los niños es difícil, los niños no pueden, no se van. Y también si lo hacen para jóvenes, a veces la responsabilidad es mucho, entonces piénsenlo para adultos, ¿no? Ya sean los laicos, sus familiares o los que están ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que presentarme? Los 7 pasos, como lo encontraron acá, que es el modelo. Tienen que presentarme la gráfica, como la que yo les mostré, que iba mostrándole cada partecita. También tienen que hacer una gráfica así. Eso es en PowerPoint. Entonces, así con los efectos pero ya como ustedes la diseñen, ¿no? Su gráfica. Entonces, ya con todas las partes. Ustedes lo hacen. Entonces, un texto en Word, donde viene el modelo. El otro viene la parte de la gráfica. Y la tercera, ya la explicación de la gráfica, que ya fue lo último que yo le dije, como explicar la gráfica, no a nivel general por párrafos. Entonces son 3 cosas, el modelo, la gráfica y la explicación de la gráfica. Esas 3 cosas es lo que me tienen que enviar. Este ya es más sencillo porque están 3, entonces ya les queda más fácil elaborarlo. Y como digo, traten de hacerlo muy bien y de revisarse. Entonces ustedes se organizan en el trabajo, se lo envían y ya el último ya lo revisa. La ortografía, todo eso ya me lo envía a mí para ya recuerde que ese es su proyecto. Muy bien, entonces, por favor, les voy a dar para que acepten la invitación. Asignar automáticamente. Ok, asignar. Muy Hola, bien. Jorge. Hola. Recuerden que cada uno debe dar lo mejor de ustedes mismos en esta parte final. Yo sé que les va a tocar pesado, les va a tocar trasnochar, pero ya estamos a menos de un mes para terminar el curso. Esto es como cuando uno se va a graduar que tiene que trasnocharse todas las noches para pasar, pero no interesa. Lo mejor para Dios, porque eso ustedes lo están haciendo por Él. Recuerde que nuestro curso tiene una calificación de un 10 y no podemos bajarla a 9.9, a 9.8, no, tenemos que mantener 10 en todos los niveles, en los temas, en la preparación, en las tareas, en los proyectos, porque para Dios lo mejor. Muy bien, después que ya vamos a terminar la reunión, yo les voy a mandar esta misma noche el material, porque sé que el tiempo les apremia, los videos, todo de una vez para que comiencen a trabajar, a mirar, a organizarse, y yo sé que va a salir algo muy bueno. Entonces ya saben cómo ustedes mismos se organizan, ya tienen el WhatsApp ahí, se mandan información, se reúnan, revisen los que no le parecen, no, esto no me gustó, esto no está, hagan lo que lo cambien. El coordinador siéntase libre de decirle, no, mira, esto faltó profundidad, esto no me parece, tienes que repetirlo, hágale repetir. Lo importante es que la cuestión quede bien hecho, porque es bien para ustedes. Muy bien. Entonces, Kitty, la oración final, por favor, nos la lee. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. en mi curso. Te escuchamos, Kitty. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas. Que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón como lo hacía la Virgen, para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas.
Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y ahí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza, que así sea. Kitty, y una vez termina con la oración de acción de gracias por este encuentro. Señor, buenas noches. Gracias y bendito seas por este encuentro, otra reunión más. En nombre tuyo, Señor, para ir aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Te pedimos que nos ilumines bajo la luz del Espíritu Santo para poderte entregar un trabajo excelente a ti, Señor, porque va a ser tuyo, va a ser tu trabajo, va a ser lo que queremos nosotros para ti. Señor, bendice nuestros hogares, bendice a Hugo y danos la luz para seguir caminando hacia donde tú nos indiques. Mamita María, cúbrenos con tu manto y ayúdanos a ser discípulos como tú. Te lo pedimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, buenas noches. No les voy a dejar que lean ningún libro de la Biblia porque ya tienen mucho trabajo que hacer. Entonces, concentrados en lo que tienen que hacer. Entonces, una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Y estos modelos pedagógicos van a quedar excelentes. Gracias. Todos haciendo sus tareas juiciosos. Buenas noches.